del Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y en esta mañana estaremos considerando los versículos 11 y 12. Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esta predicación, hermanos, estaremos terminando esa parte del Sermón del Monte que se le llama las bienaventuranzas y que encontramos precisamente en el capítulo 5, versículos 11 y 12 del libro de Mateo. A lo largo de estas predicaciones hemos visto cómo las declaraciones de Jesús desafían toda lógica humana y cultural. Pues mientras que el Señor Jesucristo llama bienaventurados o felices a los pobres en espíritu, a los que lloran sus pecados, a los mansos, a los que aman la justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacificadores, para el mundo es todo lo contrario, porque el mundo llama bienaventurados a los que son exitosos, a los influyentes, a los famosos, a los aplaudidos, a los que tienen dinero, a los que tienen bienes, a los que tienen viajes, carros, lujos. Y esto es porque el sistema del mundo, para el sistema del mundo, las bendiciones se miden en posesiones. Contrario a lo que establece nuestro Señor Jesucristo, el mundo llama bienaventurados a todos aquellos que tienen todas estas cosas que les he mencionado. Pero cuando llegamos a la última bienaventuranza, Cristo nos sorprende aún más, puesto que cierra la serie diciendo que la culminación de todo el carácter de un cristiano, de todo un discípulo del reino, no es la prosperidad ni la aceptación social, ni siquiera la buena reputación, sino que es la persecución. Policarpo de Esmirna fue un discípulo del apóstol Juan y es considerado como uno de los padres de la iglesia. Este hombre, una de las características que él tenía en su personalidad era el amor a Cristo y la defensa que hacía del evangelio en contra de todas las herejías. Era el inicio de la iglesia y comenzaban a desarrollarse herejías en contra del verdadero evangelio. Este hombre, Policarpo, murió como mártir en el año 555 después de Cristo, y se dice que cuando fue arrestado y fue llevado ante el juez romano, el juez le prometió libertad si negaba a Cristo. Pero él respondió y le dijo: 86 años le he servido y jamás me ha defraudado. ¿Cómo he de blasfemar el nombre de mi rey que me salvó? Dicen que mientras era quemado en la hoguera, su rostro demostraba un gozo que asombraba grandemente a sus verdugos. Y ante una situación como esta y como la de todos los mártires de la historia, que cuando eran entregados a los verdugos mostraban un gozo, nosotros nos preguntamos de dónde salía ese gozo en medio del sufrimiento. Y la respuesta nos la da aquí nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice: gozaos y alegraos, porque Él está ahí está en la presencia de Él, está en cada uno de aquellos discípulos que se han entregado al martirio por medio de Él. El deseo del Señor al meditar en este pasaje es que aprendamos que la persecución por causa de Cristo no es un castigo, sino que es un privilegio. Es un privilegio el nosotros sufrir por la causa de Cristo, que no debe de ser para nosotros un motivo de temor, sino de gozo el recibir ese sufrimiento.
y que tampoco cuando nosotros recibimos persecución debe de ser un motivo de derrota, sino un motivo de triunfo, porque esperamos nosotros un galardón más grande que lo que la tierra nos ofrece aquí. Vamos a descubrir también en esta predicación a través del texto por qué el Señor Jesús llama bienaventurados a los perseguidos y por qué ordena que se gocen en medio del rechazo. Vamos a orar, hermanos, para entrar en nuestra predicación. Nuestro buen Dios y Padre eterno, qué hermoso es saber, Señor, que tú nos amas. Que aun cuando nosotros podamos recibir persecución del parte del mundo, tú estás ahí en medio de nosotros, consolándonos, sosteniéndonos, Señor, ante todos los ataques. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece, nos anima a seguir adelante en un mundo lleno de pecados, Señor, y rogamos para que en esta mañana abras nuestro entendimiento y podamos aprender a gozarnos en medio del sufrimiento. Pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si ustedes se fijan en las anteriores bienaventuranzas, el Señor Jesucristo está hablando en tercera persona. Y dice él, en todas las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos, se está refiriendo él. Pero en esta bienaventuranza lo cambia a segunda persona. Ya no dice bienaventurados los, sino que dice bienaventurados sois vosotros, bienaventurados vosotros. Aquí Jesús está mirando directamente a sus discípulos, ya no habla de otros, está hablando directamente de ellos. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen. Cristo ya no está hablando en abstracto, está dirigiéndose a sus discípulos, a sus hijos, a su iglesia, está dirigiéndose a cada uno de ustedes, hermanos, a cada uno de nosotros. Cristo nos está dirigiendo ya estas palabras, si es que usted es de Cristo. Porque la persecución es parte de la identidad de un cristiano auténtico. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto no es una opción, hermanos. Todo cristiano que desea vivir piadosamente va a sufrir persecución. No se trata de un evangelio de la prosperidad ni de una confesión positiva. No se trata de decir, ven a Cristo y todos tus problemas acabaron, porque la Escritura no nos dice esto. Vamos a sufrir problemas, vamos a sufrir persecución, pero Cristo va a estar ahí con nosotros sosteniéndonos. Esto es la realidad de todo cristiano auténtico. El mensaje de Jesús es claro. La bendición se recibe cuando las personas sufren por amor a Cristo y en obediencia a sus mandatos. Y esto lo digo, hermanos, porque hay quienes sufren persecución, a unos que dicen cristianos, se dicen ser cristianos, sufren persecución, pero por otros motivos, no por la causa de Cristo. Hay quienes sufren rechazo por fallas en su carácter o pecado personal, por orgullo, por enojo constante, irresponsabilidad, deshonestidad, chismes, falta de integridad. Este tipo de rechazo viene por un mal testimonio, pero no por la fidelidad a Cristo. Por ejemplo, un cristiano que llega tarde al trabajo, que es problemático, que no cumple, es desobligado y lo despiden. Esto no es una persecución de la que nos habla el Señor Jesucristo. Esto es una consecuencia natural de su conducta. Hay quienes sufren rechazo también por su personalidad. Hay personas que no encajan con otros por su temperamento fuerte, por sus diferencias de comunicarse, por su falta de habilidades sociales. Pero este rechazo es un rechazo humano, es un rechazo social que no tiene nada que ver
convivir para Cristo. Otros sufren rechazo por opiniones políticas o preferencias, por errores, malas decisiones, imprudencias. Otros también tienen rechazo porque cometen errores financieros, familiares, laborales, pero tampoco es una persecución cristiana. Es consecuencia de sus decisiones equivocadas. Y también, hermanos, puede haber rechazo por fanatismo o religiosidad tóxica. A veces una persona no es rechazada por vivir como Cristo, sino por imponer la fe de manera agresiva. Tratan de imponer la fe de manera agresiva a otras personas. Juzgan a otros también sin amor. Usan la Biblia para atacar a las demás personas o tienen actitudes farisaicas. Esto se refiere a una hipocresía religiosa, legalista. Pero este rechazo tampoco es bienaventurado. Nuestro Señor Jesucristo enseña que solo es bienaventurado el rechazo que recibimos, como dice aquí en el versículo 11, por mi causa, por causa de Cristo. Es decir, por obedecer a su palabra, por vivir en santidad, por predicar el evangelio, por identificarse con Cristo públicamente. Cualquier otro tipo de rechazo no trae una recompensa espiritual, aunque pueda ser doloroso para las personas. Y volviendo a nuestro texto, en el versículo 11 nos menciona 3 formas de agresión. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. El vituperio es una crítica dura, es un insulto o una deshonra que una persona recibe injustamente por causa de su conducta y sus convicciones debido a la fe. Es cuando alguien es avergonzado, despreciado o insultado sin motivo, especialmente cuando se obedece al Señor. Cuando yo era joven, mucho antes de venir a Cristo, yo trabajaba en una dependencia de gobierno donde la corrupción era muy común. Como la mayoría de las dependencias de gobierno, era una dependencia, pero ahí era muy común la corrupción. Y en cierta ocasión entró a trabajar, un joven también, a otro de los departamentos donde la corrupción era más sistemática y era más continua. Pero este joven, se negaba a participar en esas prácticas corruptas. Con el tiempo me di cuenta que la actitud de este joven, en ese momento yo no conocía de Cristo, yo lo veía como alguien diferente, pero yo no sabía que esta manera de ser de él era una costumbre cristiana. Y por ello sus compañeros lo excluían, lo ridiculizaban o hablaban mal de él. Lo acusaron de fanático, de anticuado y hasta de problemático porque no encajaba en el sistema de ellos, pero él no cambió nunca cambió su manera de ser. Y a pesar de que le agradaba su trabajo y lo hacía bien, tuvo que renunciar porque no encajaba él en ese lugar. Nunca comprometió sus convicciones. Amaba su trabajo, pero prefirió renunciar a participar en ese ambiente de corrupción que ahí se daba. Y esto, hermanos, es lo que se llama el vituperio. Porque en el vituperio se reciben burlas, críticas y desprecio, no por hacer el mal, sino por obedecer a Dios. El siguiente punto que nos habla aquí el versículo 11 es la persecución. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En este versículo la persecución no solo significa un daño físico o violencia, sino que es toda presión o ataque, injusticia o sufrimiento que una persona recibe debido a su fidelidad a Cristo. Richard Wurmbrand fue un pastor cristiano en Rumania durante la época comunista. El régimen comunista prohibía toda predicación que no estuviera controlada por el Estado, a tal grado que los pastores tenían que firmar una declaración apoyando al gobierno
y negando toda la autoridad de Cristo sobre la iglesia. A ese grado llegaba y llegan los regímenes comunistas la apostasía. En 1948, durante un congreso religioso organizado por el gobierno, muchos líderes se levantaron para elogiar al sistema comunista en contra de la autoridad de Cristo. Sin embargo, Richard se levantó y dijo públicamente: nuestra lealtad no debe de ser al Estado dirigiéndose a los pastores, sino a Cristo, porque no podemos servir a dos señores. A los pocos días, Richard fue arrestado, lo llevaron a una celda subterránea donde pasó 14 años siendo torturado, hambriento, golpeado. Lo obligaban a escuchar mensajes ateos a volumen insoportable y le prohibían orar. Y cuando lo sorprendían orando, lo golpeaban. Un día un guardia se acercó y le dijo: ¿por qué sigues orando? ¿No ves que tu Dios no te libera? Y Richard le respondió: yo no oro para salir de aquí, yo oro por ustedes, para que conozcan a Cristo. La fe de Richard nunca se apagó. Él oraba, cantaba en voz baja, predicaba a los demás prisioneros, compartiéndoles el evangelio, aun cuando se arriesgaba a ser lastimado físicamente. Años después de su sufrimiento, fue liberado por un acuerdo internacional y fundó una misión llamada La Voz de los Mártires, que era dedicada a ayudar a cristianos perseguidos. Y ya estando en su lecho de muerte, este pastor Richard dijo lo siguiente: los torturadores podían lastimar mi cuerpo, pero no podían arrancar a Cristo de mi corazón. Y este es un ejemplo, hermanos, de alguien que es perseguido, pero que no abandona su fe en Cristo. El tercer punto que nos habla aquí, el tipo de persecución, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y a esto se le llama la calumnia. La calumnia aquí significa atribuir falsamente a un creyente una conducta o una intención malvada con el fin de dañarlo, desprestigiarlo o hacer sufrir por causa de su fe en Cristo. No se trata solo de hablar mal de Él, sino de inventar, de distorsionar o de exagerar algo para perjudicar al Hijo de Dios, porque aquí se está hablando que es alguien que representa la causa de Cristo. Cuando alguien peca en contra de alguien que representa la causa de Cristo, está pecando no contra la persona, sino contra Cristo mismo. Y nosotros tenemos un ejemplo de calumnia bíblico, lo tenemos en Génesis capítulo 39, seguramente usted conoce aquel pasaje de José cuando es calumniado por la esposa de Potifar. José era un joven íntegro, fiel a Dios y leal a su amo Potifar. Pero la esposa de Potifar intentaba seducirlo constantemente, pero él dijo en Génesis 39:9: ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios, negándose a las pretensiones de esta mujer? Al no lograr convencerlo, la esposa de Potifar lo acusa falsamente, toma su manto, llama a los siervos y le dijo a su esposo: el hebreo que nos trajiste ha venido a deshonrarme. José, nunca hizo lo que ella había dicho que hacía, sino la acusación fue totalmente inventada. Sin embargo, la calumnia lo llevó a prisión. Y hermanos, es un ejemplo perfecto de calumnia, porque José hizo lo recto, pero fue castigado como si hubiera hecho lo incorrecto. La reputación de José fue dañada por una mentira maliciosa, sufrió injustamente, pero Dios estuvo siempre con él. La integridad de José fue vinculada con el tiempo y Dios lo exaltó
al segundo grado máximo en el pueblo de Egipto. Únicamente Faraón estaba más arriba que él. Esto es porque Dios exaltó aquella virtud de José, que era mantenerse fiel a las convicciones de Dios. Y esto es lo que hace el mundo, hermanos, cuando hay persecución. El creyente puede caminar en pureza, pero aún así puede ser calumniado. Y aún así, las mentiras de los hombres no detienen los planes de Dios. La calumnia puede parecer retrasar el plan de Dios, pero no puede detenerlo. En Cristo el sufrimiento injusto es una semilla que brota con el tiempo y resalta de una forma divina. Pero Jesús no solo describe la persecución, Él da una orden sorprendente sobre cómo debemos responder a esta, y dice en el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y esto que hace aquí el Señor Jesucristo no es una sugerencia, es un mandato, está en imperativo. Él dice, gozaos y alegraos. Él no dice toleren, aguanten, resistan. No, Él dice, gócense y alégrense cuando sean ustedes perseguidos. Y esta palabra que se usa aquí es la misma que se usa para describir a alguien que está saltando de gozo. Una alegría que rebosa todo. Como cuando usted recibe alguna buena noticia que usted esperaba o que no esperaba, pero se agarra brincando de gozo. Eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí, gócense y alégrense. Pero ¿cómo puede uno alegrarse cuando es uno rechazado? Bueno, porque el gozo cristiano no nace de las circunstancias que estamos pasando, sino de la comunión que tengamos con Cristo. Ese es el gozo que nosotros podemos recibir. Dios no solo permite la persecución, sino que la usa soberanamente para hacernos semejantes a Cristo, para purificar nuestro corazón y para testificar de su gracia. Hablábamos de Richard Wurmbrand, aquel pastor que fue detenido, el pastor rumano encarcelado, y dijo lo siguiente cuando estaba en la cárcel, dice, fuimos más felices en aquella prisión que muchos cristianos libres. ¿Por qué? Porque Cristo estaba allí. Y esto es el gozo, hermanos. El gozo no depende del lugar en el que nosotros nos encontremos, sino que depende de la presencia del Señor que está con nosotros en ese lugar. Usted seguramente ha visto películas o ha leído historias de mártires. Cómo los echaban en la época de los romanos al circo romano, los vestían de pieles de animales y les echaban perros para que los mataran a mordidas, les echaban leones, osos. Y sin embargo dicen que cuando los mártires estaban ahí, estaban cantando de gozo. Usted se imagina, hermano, cómo una persona normal que no tiene a Cristo pueda resistir un ataque así. Ninguno lo pudiéramos resistir. Es solamente la presencia de Cristo la que nos hace salir en medio de persecuciones. Por eso no depende del lugar en el que nos encontremos. Cuando usted se encuentre en algún lugar con alguna persecución por causa de Cristo, gócese, alégrese, porque usted está siendo perfeccionado y usted está glorificando el nombre de su Rey. La persecución, hermanos, revela dónde está su corazón, dónde está su tesoro. Y si Cristo es su tesoro, está en su corazón, nada que el mundo le haga, que le diga o que le persiga le puede robar ese gozo. El Señor Jesucristo no nos deja sin razones para entender esto. Después de ordenarnos gozarnos, explica por qué podemos hacerlo. Y dice el mismo versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El galardón que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo no es un galardón terrenal. No es un ascenso laboral, no es una popularidad, no es una prosperidad momentánea. Es un galardón eterno, es un premio eterno, está garantizado por Dios mismo.
Es un galardón diferente a lo que nosotros pudiéramos recibir, porque Dios corona su propia obra en nosotros. Esto no se trata de ningún mérito humano que nosotros podamos ganarnos ni merecernos, sino que es una gracia divina, una recompensa que Dios nos da a nosotros. No se trata de un valor temporal, sino de un valor eterno, porque lo que nosotros perdemos aquí, lo ganamos allá en la eternidad. Es como cuando un hombre cambia un diamante por un dulce. Este hombre no tiene idea del valor de lo que realmente tiene y lo cambia por algo que no tiene valor. Yo recuerdo hace muchos años a una sobrinita mía, estaba chiquita, y una vez vacilando con ella le dije, ¿qué te gustaría que te regalara? Era por estas épocas. ¿Qué te gustaría que te regalara? ¿Un anillo con un diamantote bien bonito o una muñequita chiquita? Y me dice ella, no, yo quiero la muñequita chiquita, porque no entendía el valor de lo que es. Y así es el hombre que no percibe el valor real de las cosas de Dios. Y el cristiano perseguido es aquel que desprecia aquel dulce terrenal por el diamante eterno que Cristo nos está ofreciendo. Debemos nosotros, hermanos, de vivir con la mirada en lo eterno. No debemos de vivir nuestra felicidad por los resultados inmediatos, sino por el galardón que se nos ofrece por la causa de Cristo. Y este deseo de recibir una recompensa no debemos verlo como un deseo malsano o egoísta, porque la Escritura nos dice en Hebreos 12:2 que el mismo Cristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él tenía esa recompensa. La recompensa de Cristo lo motivaba a seguir en la cruz y esa recompensa era el gozo de ver satisfecha su obra, como dice en Isaías. Iba a ver el resultado de su obra y él iba a quedar satisfecho. Ese era el gozo, hermanos, el gozo de Cristo en sufrir en la cruz, el vernos a nosotros, a usted y a mí, entrar en su presencia, reconociendo nuestros pecados y aceptándolo a Él como nuestro Salvador. Ese es el gozo que recibía. El Señor Jesucristo en este pasaje refuerza aún más este consuelo y nos conecta con la historia de aquellos hombres de la fe. Dice el versículo 12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué privilegio es, hermanos, qué privilegio es cuando nosotros sufrimos por su causa. Porque nosotros cuando sufrimos por la causa de Cristo, estamos sufriendo o más bien estamos caminando por el mismo sendero que caminaron los grandes de la fe. Moisés fue rechazado, Jeremías encarcelado, Daniel atacado, Elías perseguido. Ninguno fue popular, pero todos fueron fieles. Y al ser nosotros perseguidos por causa de Cristo, hermanos, Dios nos está comparando con estos mismos hombres de fe que constantemente en la Escritura vemos su fidelidad hacia Dios. Ahora, la persecución del cristiano no es algo anormal. Se trata de una tradición sagrada, porque al ser nosotros perseguidos por causa de Cristo, formamos parte de esta línea histórica de hombres y mujeres fieles que prefirieron amar a Dios antes de amar al mundo. Hugh Latimer y Nicholas Ridley fueron dos de los personajes más importantes de la Reforma de Inglaterra. No son hombres muy famosos que conozcamos aún cuando conozcamos la Reforma, pero estos hombres fueron importantes en la Reforma de Inglaterra. Y estos hombres son recordados por ser mártires debido a la fidelidad del Evangelio durante el reinado de aquella reina muy reconocida por la Reforma, llamada María Tudor, conocida como María la Sangrienta, por la persecución que hizo
de todos los reformadores. Y dice la historia que cuando Latimer y Ridley, estos personajes importantes de la Reforma, fueron martirizados en 1555, Latimer dijo: anímese, maestro Ridley, hoy encenderemos una vela tal que con la gracia de Dios nunca se apagará. Y efectivamente, su sufrimiento encendió una luz que transformó a una nación. Y esto debe motivarnos a nosotros a pensar, hermanos, si acaso nuestra fidelidad a Dios pueda ser la luz que fortalezca a la siguiente generación. La siguiente generación nos está viendo como padres, como madres, como hermanos. Nos ven y depende de la fidelidad que nosotros reflejemos, es como esta generación va a avanzar. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, por qué los hijos de padres que aparentemente asisten a las iglesias, que conocen la Escritura, sus hijos se pierden en el mundo? Póngase a pensar cuál es el ejemplo que le dieron. ¿Realmente eran personas, padres, madres entregadas a Cristo? ¿O era únicamente algo que lo hacían por costumbre? La fidelidad de Dios puede ser la fortaleza para la siguiente generación. Hermanos, con esto concluyo. Las palabras de Jesús en Mateo 5, del 11 a 12, no son teoría, son una realidad para todo verdadero discípulo. El Señor nunca prometió que recibiríamos aplausos del mundo, sino que Él nos dijo que tendríamos conflicto por causa de su nombre. Pero Él también nos prometió algo infinitamente mayor: su presencia, su gozo y su recompensa eterna. Y hoy, al cerrar este mensaje, quiero dejarles 3 llamados claros. Número 1, no temas, hermano, al rechazo del mundo. Teme más a perder la comunión con Dios. Si te insultan por tu fe, recuerda que no están atacando tu persona ni tu valor, sino que están atacando la luz que llevas dentro. La oscuridad no le gusta la luz. Así cuando tú te presentas donde hay oscuridad, espera ser atacado, pero no es para ti el que te atacan, sino a la luz que Cristo ha puesto en tu interior. Recuerda también que el mundo rechazó a Cristo primero, así que no te sorprendas si a ti te rechazan también. Pero cuando la burla llegue, cuando la calumnia te golpee, cuando la familia te critique o la sociedad te etiquete, mira a Cristo. Él fue vituperado, calumniado, perseguido y siguió adelante en la obra que venía a Él a hacer. Número 2, no respondas con amargura, responde con mansedumbre. Jesús no dijo bienaventurados los que se defienden, sino que Él dijo bienaventurados los perseguidos, gozaos y alegraos, porque la persecución no se vence con enojo, sino con amor. No se vence con reclamos, sino con oración, ni tampoco se vence con orgullo, sino con humildad. El cristiano nunca busca confrontarse con las personas, nunca busca el pleito, pero tampoco esconde su rostro. Manifiesta su fe en Cristo con valor, con determinación, pero con mansedumbre y con amor. Número 3, no mires el dolor presente, mira la gloria venidera. Jesús dijo, vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando estés sufriendo por causa de obedecer a Cristo, recuerda que cada insulto que tú recibes es una joya que Cristo te está esperando poner. Cada burla que tú recibes es una corona que recibirás, será un galardón que tú recibirás. Cada lágrima que tú recibes por causa de Cristo, Dios la tiene contada. Dios te va a dar la felicidad por causa de ello.
Y cada pérdida que tú recibas aquí por causa de Cristo será una ganancia grande, gloriosa, cuando estés en su presencia. No debemos de vivir para esta tierra, hermanos. Vivamos para el Rey y para su reino celestial. Permanezcamos firmes, que nada nos avergüence de Cristo, ni la burla, ni la presión social, ni la calumnia, ni la crítica venga de parte de quien venga, de la sociedad, de la familia, de quien venga. Nosotros no debemos avergonzarnos de Cristo. Porque si el mundo nos rechaza por causa de Jesús, entonces vamos por buen camino. Y si somos fieles aquí, Él será fiel para recompensarte allá. Así que, hermanos, que esta predicación nos sirva para gozarnos, para alegrarnos, porque no caminamos solos en los momentos de persecución, sino que Cristo está con nosotros. Él nos prometió que nunca nos abandonaría. Él estará con nosotros, Él dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestra recompensa. Y si usted no ha entregado su corazón a Cristo, es el momento de hacerlo. Reciba esa gracia, eso que se recibe únicamente por gracia, no porque usted lo merezca, pero necesita recibir a Cristo. De otra manera usted va a estar caminando en terrenos peligrosos que lo van a llevar, como veíamos hace unos momentos, a un juicio donde todo será juzgado. Y si no tiene a Cristo, no tendrá un premio, sino un castigo eterno.